Agradecerles a todos el tiempo y la dedicación para sumarse en esta mañana a la nueva capacitación de siembra de Carinata en esta primera parte. Y la propuesta es la siguiente: poder estar compartiendo algunos criterios de Nufarm. Espérense, vamos a poner la presentación. Algunos criterios de Nufarm en cuanto a la compañía, de que la conozcan, tener una breve introducción a lo que es la certificación RCB, este proceso que llevamos a lo largo de todo el proceso productivo. Finalmente vamos a estar con Diego, quien hoy va a ser la persona que nos va a capacitar. Diego es nuestro gerente de Semilla Fundadora. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es carinata y colza, con lo cual creo que va a ser muy fructífera su participación. Y luego, al final de toda la charla, abrimos un espacio para generar un intercambio de preguntas y respuestas. Entonces les pedimos que a medida que avance la presentación, si tienen consultas, nos las pueden enviar por el chat o pueden tomar nota, y cuando abrimos la parte de consultas y preguntas, las compartimos. Yo se las leeré a Diego y él las irá respondiendo. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy el responsable del programa de Carinata para Argentina y Uruguay. Estamos del programa desde el año 2019, desarrollándolo, creciendo todos los años, alcanzando distintos productores y distintas zonas. Carinata se desarrolla desde la Ruta 8 hacia el norte, sigue abarcando todo hasta Formosa, con una gran extensión, con una gran cantidad de hectáreas que crecen todos los años, pero sobre todo con productores que están entendiendo y comprenden el valor de el trabajo de carinata en el suelo agronómico, pero también tenemos un rendimiento económico que es muy importante cuando se pone dentro de un sistema de rotación. Entonces, si les parece, vamos a avanzar, contarles básicamente algo de Nufarm. Ustedes conocen que Nufarm es una empresa multinacional, es de origen australiana, está en 4 regiones en el mundo y sus cultivos principales son aquellos donde encontramos valor agregado: carinata, canola, sorgo, girasol, caña energética. Y digo valor agregado porque trabajamos integrados a las cadenas productivas, no solo en este caso como carinata con aceites y biocombustibles para aviones, sino también el tema de canolas con harinas y aceites, sorgo, girasol, caña energética. Tenemos un enfoque que el rendimiento es solo el comienzo de toda la historia. Nuestros híbridos y materiales son de primera línea, pero trabajamos muy integrados a las cadenas. Tenemos 3 centros de innovación a nivel mundial, uno en Estados Unidos, otro que está en Australia y el tercero está aquí en Argentina, en Venado Tuerto, de donde nosotros desarrollamos toda la genética de carinata, trabajando integrado a nivel mundial. Tenemos operación en más de 30 países y hay 400 empleados dentro de la compañía. Para hablar un poco de carinata, ustedes conocen el cultivo, pero me interesa, aunque sea, tengamos una vista rápida de cómo se integra todo el negocio de carinata. Ustedes saben que carinata es biocombustible para aviones. Ese es el fin último, pero comienza acá con nosotros en Argentina. Argentina es el primer país exportador mundial de carinata, de producción y exportación de carinata. Entonces, tenemos nuestra genética, como que les comentaba, y desarrollamos integralmente con todas las locaciones de Nufarm a nivel mundial. Y localmente generamos esta venta de semilla y en ese momento firmamos el contrato que garantiza toda la compra de la carinata producida o originada, que esté certificada. Esto es muy importante y me voy a extender un poquitito más en el próximo slide, pero toda la producción que nosotros hacemos tiene que estar bajo la certificación de RCB. A lo largo de todo el proceso productivo, ustedes cuentan con asistencia técnica en la agronomía, a través de sus distribuidores, a través de los distintos canales en los cuales llegan a Carinata, y directamente desde Nufarm también. Los acompañamos en la cosecha, garantizando todo lo que es trazabilidad. Es muy importante generar la información a lo largo de todo el proceso. Por eso se les pide que vayan declarando en los distintos pasos los momentos de siembra, la fertilización, los productos que utilizan, cuándo lo realizaron.
y tiene cada lote un código, tiene un número asignado para poder identificar directamente esa información con el lote que ustedes están produciendo. La generación y acopio de semilla en nuestros centros de recepción, con la calidad básicamente que apunta a lo que es humedad y materia extraña. Y después un sistema de pago al productor internacional y transparente. Recuerden que miramos el mercado de Matif, que este es el de colza francés, la posición mayo 27. Allí ustedes pueden seguir la evolución del mercado y ni bien tienen firmado el contrato, ustedes ya pueden operar, es decir, pueden tomar posiciones, pueden vender parte de su cosecha o parte de su producción y tomar un precio que les sea conveniente. Recuerden cuando miren ese valor, que ese valor está expresado en euros y tienen que pasarlo a dólares para tener la relación con Argentina. Y finalmente, el último paso dentro de la carinata, como les contaba, es la generación esto, de aceites que van a ir a biocombustibles y también la producción de harina con alto contenido proteico. Cuando se genera ese crushing, se genera este subproducto y esta harina de alto contenido proteico va a ir hacia la alimentación, especialmente a la parte de aviares, bovinos y porcinos. Un poco hablar de esto que les decía, ¿por qué hacemos énfasis en la certificación? Carinata es un proceso, dentro del proceso de producción, que está certificado bajo la norma RCB. Esta norma describe cómo se debe producir biomasa o biocombustibles de una manera responsable, desde tres aspectos, desde el aspecto ambiental, social y económico. Lo que hace RCB es nuclear, unir a distintos miembros de distintas organizaciones mundiales de empresas, con académicos, gobiernos y organizaciones, y NUCIL es parte de esta organización y esta norma garantiza a quien compra al final de la cadena la trazabilidad y el cómo fue producido todo este grano. No solo es importante tener cantidad, sino el cómo se produce. Y por eso esta norma de RCB describe 12 principios o criterios, vamos a ir muy rápido, pero al menos tenerlos a la vista. Todos ellos ustedes los cumplen y los aplican y a lo largo del proceso productivo los van completando, los van describiendo. Ustedes los conocen como la legalidad, cumplir con las regulaciones nacionales y aplicables en el país donde estemos operando, produciendo carinata, en este caso en Argentina. Tener esta planificación de gestión y mejora continua, es decir, planificar cómo vamos a hacer, minimizando impactos negativos, ambientes y sociales. Tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, eso es un cálculo que realizamos nosotros a medida que ustedes van describiendo su proceso productivo, nosotros vamos calculando esta emisión de los gases. Obviamente, respetar los derechos humanos y laborales a través de las leyes vigentes, de las comunidades sociales donde estamos y los grupos donde nosotros estamos trabajando. El desarrollo rural y social, es decir, tener un impacto positivo y contribuir al desarrollo económico y social en las zonas rurales. La seguridad alimentaria, esto de Carinata no compite por alimentos, no usa ese espacio, sino que usa espacios que están libres y ociosos. Hacer énfasis en los recursos naturales, evitar impactos negativos en la biodiversidad, es decir, no cambiar ese ambiente para la producción de carinata. En temas de suelo es mantener o mejorar estas condiciones físicas, químicas o biológicas. Nosotros hacemos mediciones a lo largo de todo el proceso productivo de contenidos de carbono en el suelo, tomamos muestras de suelo, hacemos un seguimiento en el tiempo para verificar esto y para dar evidencia. Respecto del agua, es mantener o mejorar la calidad, cuidar los recursos que tenemos, cuidar los cauces, cuidar los ríos, trabajar armoniosamente con todo el medio ambiente que nos rodea, la calidad del aire, esto de minimizar las contaminaciones, el uso de insumos y la gestión de residuos, sobre todo los productos que tenemos habilitados y que tenemos aprobados para la producción de carinata, y la gestión de residuos, de bidones, de desechos plásticos que al finalizar deben ser entregados en los puntos verdes o en los puntos limpios para su posterior de, destrozo o limpieza para que no quede dando vuelta en el ambiente y obviamente contar con los derechos del uso de la tierra, no estar desplazando a nadie que tenga el uso de la tierra y nosotros lo tomemos para la generación de carinata. Con lo cual, esto de los principios es tener un muy buen cultivo, tener un muy buen programa económico, tener también un muy buen programa integrado de trazabilidad, de servicios, de certificación, pero también hacer buenos negocios, ¿sí? Respetando esto, los servicios de regulación local, y para eso también Nufarm pone
un plus sobre esto, agregando una línea de contacto, un Ethics Points, nosotros lo denominamos de esta manera, donde el productor puede vincularse, puede llamar, puede sugerir, puede hablar para si observa o quiere denunciar alguna cuestión que sea poco ética o ilegal o insegura relacionado a la producción de Nusi Carinata, está habilitado. Y esto lo van a encontrar luego en nuestra página de Carinata. Pero es algo muy importante para tener la garantía y cerrar todo el ciclo de la certificación. Aclaramos que esta no es una línea para reclamos sobre productos, sino va sobre la certificación y sobre el proceso productivo. De esta manera, yo finalizo esta parte de la presentación y vamos a dar lugar a Diego para que él pueda avanzar con la presentación y nos guíe a través de la producción de Carinata en la primera etapa, que es la siembra, y consideramos que la siembra es el 50% del éxito del cultivo. Así que, Diego, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, gracias Sebastián. Buenos días y bienvenidos a todos. Como les comentaba Sebastián, bueno, un poco vamos a hablar de los tips más importantes para tener en cuenta en el desarrollo de la siembra de carinata, en la decisión de la siembra y qué puntos debemos tener en cuenta, qué puntos debemos considerar eh, para que el cultivo se desarrolle con el mejor de los éxitos, ¿no? Eh, Bien, un poco acá a modo de resumen, la charla que le voy a estar presentando, un poco la temática que vamos a estar hablando es un poco la elección de lote, las distintas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de decidir qué lote vamos a destinar para la siembra de este cultivo y la preparación de la cama de siembra y la siembra propiamente dicha. También fertilización, que es, perdón, Enrique, gracias. Fertilización, que es, vamos a hablar un poco de la demanda de los diferentes nutrientes que tiene el cultivo y los momentos, el momento en el cual es más conveniente realizar la fertilización de cada uno de los nutrientes que necesita el cultivo. El control de malezas, que no solamente es el control químico propiamente dicho, sino que también necesitamos revisar cuál es el historial de aplicaciones que tiene ese cultivo y el historial también de malezas que posee eh, para lograr un cultivo lo más limpio posible. También en cuanto a plagas, cuáles son las principales plagas que atacan al cultivo y de qué manera podemos controlarlo y cómo hacer el seguimiento. Y también algunas enfermedades que pueden estar presentes, más que todo con el año climático que estamos teniendo, que pueden llegar a ser importantes y incidir sobre el rendimiento del cultivo. Bien, en cuanto a la elección del lote y la siembra del cultivo de carinata, es muy importante la cama, o sea, la cama de siembra donde vamos a depositar la semilla. Tenemos que tener en cuenta que la semilla de carinata es una semilla muy pequeña que pesa alrededor de 3 4 gramos las 1000 semillas, con lo cual en 1 kilo de semilla estamos teniendo aproximadamente entre 250 y 300.000 semillas, de manera que el poner en contacto esa semilla con la tierra, con el sustrato, con buena humedad, para que eh, nuestro coeficiente de logro sea el mayor posible o el mejor posible, es muy importante. Puedes pasar, Enrique, el siguiente slide.
Como les decía, o sea, la forma de la semilla es una semilla esférica, es pequeña. Vamos a estar simulando prácticamente el que tiene una experiencia en siembra de semillas forrajeras. este, eh, Sabe que tenemos que tener el contacto de la semilla con el sustrato. Es un punto importante para que lograr la mejor germinación y la mejor emergencia eh, posible. Ahí en la imagen podemos ver el tamaño para apreciarlo con un grano de soja y vemos que lógicamente la diferencia de tamaño de semilla es importante, con lo cual el cuidado que debemos tener es mayoritario, ¿no es cierto? Bien. Eh, o sea, dentro de las opciones de cultivos, antecesores que vamos a tener, o sea, podemos partir desde una siembra convencional, donde la complejidad de la siembra es mucho menor, es mucho más ágil y va a ser mucho más eficiente el coeficiente de logro que vamos a tener, hasta una diversidad de cultivos antecesores, donde la cantidad de rastrojo en superficie que vamos a tener va a complejizar un poquito la siembra y lógicamente la cantidad de rastrojo que tengamos en superficie puede llegar a mejorar o dificultar la eficiencia en la siembra que nosotros hagamos. En el caso de tener, de que el lote que nosotros optemos por sembrar tenga un rastrojo en superficie abundante, podemos mejorar o reducir, mejor dicho, ese rastrojo en superficie a través de una pequeña labranza, como es la rastra de diamante o un rolo picador, para lograr mejorar poner en contacto nuestra semilla de carinata en el sustrato, ¿no es cierto? Otra de las opciones que no se muestra en la presentación puede ser un barrerrastrojos, eh, que por ahí no es comúnmente utilizado, pero es una de las opciones que tenemos en cuenta para poder liberar la línea de siembra. Eh, y aquí tenemos que tener en cuenta que seguramente vamos a necesitar aumentar el distanciamiento entre líneas para que la práctica del barrer rastrojo pueda llegar a implementarse. Hablando puntualmente de lo que es tipo de sembradora, hay diferentes opciones. O sea, podemos manejar siembra a chorrillo o con cajón alfalfero, con siembra mecánica o siembra neumática. Eso por ahí también va a depender de la zona en la que nos encontremos y la disponibilidad de sembradoras que tengamos en la zona. Y ahí también, en base a la sembradora, podemos estar implementando siembras a 17 centímetros, a 21 o a 35. También dependiendo de la disponibilidad de sembradora, también de lo que hablábamos antes, de la cobertura del lote, de acuerdo al antecesor que hayamos tenido, y la conveniencia, si en el caso de que tengamos abundante rastrojo en superficie, de aumentar el distanciamiento entre hileras. En cuanto a la densidad de siembra, como les decía, aproximadamente son 250.000 semillas por kilo que contiene el cultivo, de manera que la variación en la densidad de siembra también va a variar en cuanto a la eficiencia que podamos lograr, dependiendo de si partimos de una siembra convencional, donde nuestro coeficiente de logro va a ser mayor en comparación con una siembra directa con abundante rastrojo en superficie. En cuanto a la fecha de siembra eh, que podemos tener de nuestro cultivo,
la ventana en general que tenemos es de principio de abril hasta fines de mayo, estirándose hasta principio de junio. Esta ventana de siembra va a depender también un poco de la zona en la que estemos ubicados, teniendo en cuenta temperaturas y también régimen pluviométrico y humedad, condiciones de humedad que tengamos en el suelo, eh, ya que tenemos que llegar a las primeras heladas o cuando comienza a descender la temperatura con un estadio de roseta formado, que es donde nuestro cultivo soporta con mejores condiciones las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, a medida que nos vayamos de este a oeste en nuestro país, la ventana de siembra puede ir achicándose, justamente donde tenemos un menor régimen pluviométrico. Lo conveniente es realizar siembras más tempranas para lograr, cuando lleguen las bajas temperaturas, ya tener un cultivo establecido. También de manera que el cultivo antecesor también va a estar determinando la fecha de siembra, ya que si trabajamos vamos a sembrar nuestro cultivo en siembra directa, el rastrojo que tenemos en superficie nos va a estar enfriando el suelo más rápidamente, de manera que dentro de esa opción lo más conveniente sería, dentro de nuestra ventana de siembra, eh, realizar la siembra lo más temprano posible, ¿cierto? Bien. Como estamos hablando de una semilla muy pequeña y eh, tenemos que tener la precaución de no irnos tan profundo en el suelo. Como vemos en el gráfico, una profundidad de 2 centímetros es la que nos lleva a lograr un mejor coeficiente de logro, y a medida que aumentamos esa profundidad, eh, el porcentaje o el coeficiente de logro disminuye considerablemente. Por lo tanto, es la profundidad de siembra, lograr colocar nuestra semilla en una posición subsuperficial y en buen contacto con la humedad, es fundamental para lograr el mayor coeficiente de implantación. Bien, en cuanto a la población objetivo, estamos hablando que una población óptima de nuestro cultivo estaríamos entre los 40 y las 60 plantas por metro cuadrado. Estamos hablando de que es un cultivo plástico y que puede compensar muy bien los espacios y el desarrollo. De todas maneras, una buena distribución de la población hacen que los recursos sean mejor utilizados por nuestro cultivo, y de esta manera lograr una población pareja. Esto también va a facilitar en el momento de la trilla el desarrollo de los tallos, puede facilitar o complejizar el desarrollo de la misma, ¿no? Bien, en cuanto a fertilización, eh, podemos mencionar como los principales nutrientes que necesita nuestro cultivo. Puedes pasar a la siguiente, Enrique. Bien. Dentro de los macronutrientes, obviamente el fósforo ocupa un importante lugar, porque el fósforo de la siembra nos va a ayudar a que nuestro cultivo desarrolle la parte radicular más rápidamente, y de esa manera poder lograr una defensa a las primeras heladas y llegar al estado de roseta con una planta robusta y con la nutrición cubierta. Dentro de los otros
nutrientes importantes podemos mencionar al nitrógeno. En el caso del nitrógeno tenemos como límite máximo 80 unidades de nitrógeno por hectárea, ya que aquí es importante este dato por un tema de certificación, eh, para poder cumplimentar con las condiciones del cultivo. Potasio, lógicamente también ahí tenemos alta demanda de este nutriente. Azufre, el azufre es importante, la incorporación del azufre, ya sea en el arranque o en la aplicación junto al nitrógeno, ya que el azufre nos ayuda a que el nitrógeno sea más fácilmente tomado por nuestro cultivo. Y también, bueno, en el caso de bioestimulantes, no hay restricciones aquí para la aplicación de los mismos. Bueno, continuando con el tema de fertilización, ¿cuáles serían las estrategias? O sea, en qué momento debemos fertilizar nuestro cultivo, que esto también va a estar dependiendo de un poco de la maquinaria con la que contamos, con la que tenemos disponible y podemos entrar al lote, de la zona en la que estamos, en la que estamos situados, en la que va a estar nuestro lote. Eh, Podemos dividir la fertilización, una parte en la siembra, lo que es el fósforo como arrancador, y en el caso del nitrógeno podemos optar por la fertilización a la siembra o la fertilización en roseta, que es en realidad donde el cultivo va a estar demandando la mayor cantidad de nitrógeno, muchas veces por un tema de disponibilidad de máquinas o porque si vamos a estar realizando la fertilización en roseta, la, el boleo o la aplicación de nitrógeno líquido en forma líquida, en formulaciones líquidas, vamos a necesitar la incorporación del fertilizante a través de lluvias, y teniendo en cuenta la época en la cual va a estar llegando este momento, no siempre disponemos de lluvia para que el fertilizante se incorpore. Entonces, en ese caso, la fertilización completa, tanto de arrancador como nitrogenada y azufre, eh, lo conveniente es aplicarlo en la siembra. Bien, acá es un ensayo, les muestro un ensayo que ha realizado el INTA Pergamino con diferentes fuentes nitrogenadas. Eh, bueno, aquí falta la barra de testigo, pero lógicamente los cuatro fertilizantes nitrogenados han respondido, han logrado que el cultivo responda a la fertilización y con rendimientos eh, muy importantes. Bien, en el caso de control de malezas, aquí en la imagen podemos observar un cultivo que ya se encuentra en la etapa de finalización del ciclo, donde las hojas ya están senescentes, y podemos observar que sobre el suelo no hay malezas. Con lo cual, un poco la idea de transmitirle a través de esta fotografía es que el mejor competidor de malezas es el propio cultivo de carinata, donde si llegamos al fin del ciclo, realmente podemos decir que hemos desarrollado el cultivo con, con bastante éxito. Bien, en cuanto a las herramientas químicas que, que disponemos para el desarrollo del cultivo, para el control de malezas, tenemos que tener en cuenta en la elección del lote y el cultivo antecesor que previene a la carinata, cuál es el historial de herbicidas que hemos aplicado para no tener consecuencias fitotóxicas sobre el desarrollo del mismo. Todo lo que es, hoy día se están
estamos utilizando herbicidas con mucha residualidad y combinación de herbicidas para lograr una mejor eficiencia en el control de malezas. Entonces aquí esto es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que nuestro cultivo tiene sensibilidad tanto a amidas como a productos de ALS, sulfonilureas, donde tienen un tiempo de carencia que supera los 90 días y no solamente el tiempo debemos tener en cuenta, sino la cantidad de milímetros caídos y la temperatura luego de transcurrido la aplicación, ¿cierto? En cuanto a lo que es barbecho corto, que es un poco donde hoy nos estaríamos situando, o sea, qué posibilidades tenemos, qué herramientas químicas tenemos hoy en un barbecho corto eh, para que no tener consecuencias de fitotoxicidad sobre el desarrollo de nuestro cultivo. Dentro de las opciones que podemos mencionar, la formulación de 2,4-D con microemulsiones es una de las herramientas que mejor se ha comportado dentro del barbecho corto. Carfentrazone y pirafluorenetil, también como glufosinato de amonio. Aquí estamos hablando de un tiempo de carencia de por lo menos 15 a 20 días, hasta 30 días. eh, Luego de haber aplicado estas opciones. También dentro de los hormonales tenemos otras opciones como es Picloram o Dicamba, que también debemos tener la precaución de por lo menos 20 a 30 días de tiempo de carencia para poder realizar la siembra de nuestro cultivo. Ya realizada la siembra, antes de la emergencia de nuestro cultivo, o también como presiembra, podemos estar utilizando la trifluralina, que es el preemergente también que se está utilizando para el cultivo de colza. Eh, y bueno, el clorpiralid también podemos estar utilizándolo tanto en preemergencia como en post-emergencia. Ya aquí hablando de básicamente para control de nacimientos de rama negra a la salida del invierno o principio de la primavera. Y como otra opción, en el caso de que tengamos alguna gramínea eh, como un trigo guacho, o realmente no deberíamos tener demasiados inconvenientes en cuanto a gramíneas, pero bueno, dentro de las opciones de graminicidas, Clethodim es la opción que debemos utilizar. En este caso, no les menciono aquí al Oxifop, o después tenemos, en el caso del Oxifop, se lo voy a mencionar luego, pero no podemos estar aplicándolo, tenemos prohibido para poder lograr la certificación del cultivo. Bien, bueno, acá les menciono otros herbicidas residuales con los cuales debemos tener en cuenta en el momento de realizar el barbecho corto. En un barbecho largo con aplicaciones en el cultivo antecesor, eh, no deberíamos tener problemas, pero en un barbecho corto, estos productos no los debemos utilizar para no tener problemas de fitotoxicidad en el cultivo de carinata. Bueno, como les mencionaba, en el caso del graminicida Aloxifop, hasta la campaña pasada lo podíamos utilizar. A partir de esta campaña queda prohibido no por un tema de fitotoxicidad, pero sí para lograr la certificación necesaria para poder comercializar la producción. Y bueno, como les decía al principio de esta parte de la charla, si logramos llegar a cosecha con una imagen similar, vemos que el cultivo de carinata, una vez
El cultivo de cañata es más lento al principio, desde la siembra hasta el- el formado de la roseta, que son aproximadamente alrededor de 40 días, 45, una vez que logre formar la mata, logre formar la roseta. El cultivo mismo es bastante invasivo y logra poder cubrir el suelo sin mayores problemas, evitando que cualquier otra maleza pueda llegar a nacer. Eh, de manera que si llegamos a la cosecha con el cultivo en estas condiciones, eh, reitero, es que hemos logrado con creces el desarrollo del cultivo. Bien, en cuanto a plagas, o sea, ¿qué plagas podemos llegar a encontrar en el cultivo? La principal plaga que podemos encontrar, inclusive tanto en estadios vegetativos tempranos, como hasta floración y pasada floración, es una especie de la familia de lepidópteros, se llama Plutela o polilla de las coles, la vamos a ver en el lote como una mariposa de entre 1,5 cm, 2 cm, muy pequeña, de un color grisáceo amarronado, y la vamos a detectar porque hace vuelos muy cortos, eh, pero que, bueno, la larva, que primero se comporta como minadora y luego defoliadora, puede llegar a ver años donde en ataques importantes nos puede llegar a ocasionar daño, e inclusive tiene un ciclo bastante rápido que nos obliga a monitorear el lote con bastante periodicidad, y en algunos casos eh, la necesidad de ingresar al lote con control químico en varias oportunidades. Es una plaga que se desarrolla más en ambientes secos, de manera que en principio, o en años secos, en principio, por las condiciones que vamos a tener en este año, no deberíamos tener o deberíamos tener un menor ataque de esta plaga. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones para el control químico de- de esta plaga, con tres opciones, que es relativamente fácil de controlar porque la plaga se encuentra muy expuesta en el cultivo. Bien, y la otra plaga para mencionarles, pero es de menor importancia, podemos decir, que es el pulgón ceniciento, eh, que es un pulgón de color verde con una cubierta cerosa de color gris. Y bueno, aquí también una recomendación para el control químico del pulgón ceniciento. Bueno, y por último, un poco mencionarle la parte de enfermedades. Ahí podemos hablar de dos enfermedades eh, más conocidas, o en las cuales debemos tener conocimiento porque nos podemos llegar a encontrar en el desarrollo del cultivo. Una es mancha foliar por foma, que eh, aparece como manchas blancas o amarillentas entre las nervaduras. No la vamos a ubicar en la nervadura, sino que entre nervaduras, eh, que es una enfermedad que también, si alguno de ustedes desarrolla, conoce el cultivo de colza, también la va a encontrar en colza, incluso comparte enfermedades. Y otra enfermedad que podemos llegar a encontrar con relativa importancia es, pasa a la siguiente. Bien, gracias. Es alternaria, mancha negra o mancha gris por alternaria, que primeramente lo vamos a encontrar como puntos negros y luego
provoca la senescencia de, de la hoja. Eh, Esto, por supuesto, que eh, bueno, en cuanto al manejo de estas enfermedades, lo ideal es el control de malezas de la misma familia en los lotes, dentro de lo que es el manejo de la rotación del campo y la rotación del lote con otras especies que no sean brásicas. Eh, y también, bueno, mencionarles que la semilla que ustedes van a estar recibiendo tiene un tratamiento fúngico, que es una combinación de dos productos fungicidas, además incluyen un activo que cumple la función de insecticida. En cuanto a lo que es las recomendaciones de control químico para enfermedades, en realidad como control preventivo, también, o sea, va a depender de la recomendación de hacerlo o no hacerlo en cuanto a las condiciones predisponentes que tengamos en el año en el que se desarrolle nuestro cultivo. El momento óptimo para hacer la aplicación es entre inicio y el 50% de floración. Eh, los productos utilizados, no tenemos para recomendarles productos específicos para las enfermedades mencionadas, pero sí los productos que ustedes conocen y seguramente están utilizando en fungicida como para soja, es lo que les estaríamos recomendando para control preventivo de estas enfermedades. Básicamente, mejor aún si el año, digamos, tiene condiciones de temperatura y humedad predisponentes para el desarrollo de los hongos. Bien, bueno, hasta aquí ha sido la presentación. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, Diego, buenísima, muchas gracias, muy clara y práctica. Me parece que eso vale un montón el tener aterrizados los conceptos. A todos les recuerdo que esta presentación que estamos realizando está siendo grabada y va a quedar en nuestro lugar de consulta, que es www.carinata.com.ar. Ahí, además de la presentación que acaba de brindarnos Diego y toda la información, está toda la información respecto al cultivo. ¿Qué más van a encontrar? Van a encontrar la descripción de los materiales, van a encontrar información de mercado, van a encontrar información de charlas previas, también van a encontrar un simulador muy importante de siembra, es decir, ustedes pueden entrar en ese simulador de siembra como si fuera el cronotrigo, pero es cronocarinata, donde ustedes ingresan, ponen la fecha de siembra, ponen su localidad y simula todo el ciclo de cultivo con toda la información acumulada meteorológica generada por la Universidad de Buenos Aires en un convenio que tenemos con ellos. Eso es sumamente útil a la hora de elegir el momento de siembra específico para su zona. Bueno, si les parece bien, podemos ir por los chats y ver un poco la información o las preguntas que han surgido. La primera pregunta que yo veo aquí es si se puede utilizar el acondicionador 3 en 1. En esto lo he visto utilizarse en el norte de Santa Fe sin inconveniente, así que les diría que sí que se puede utilizar. Está Diego, aproximadamente cuántos días desde la siembra del estado Rosetta lleva, cuántos días toma. Sí, obviamente depende de la época, en la ventana de siembra en la cual nos ubiquemos, pero básicamente son entre 40 y 50 días para lograr una roseta bien establecida. Genial. Otra consulta de la zona de Villa María. ¿Cuál sería la ventana de fecha de siembra? Bueno, entiendo que es un poco la que explicó Diego y si quieren afinar un poquito más, les recomendamos utilizar este simulador de siembra que tenemos ya disponible en nuestra página hace 2 años. Una consulta dice, en alfalfa, si vemos alguna semilla sin tapar, consideramos que está bien la siembra. En carinata es igual. Con alfalfero, si se levantan las tapadoras, ¿es mejor? Sí, lo ideal es lograr una.
una cubierta, una siembra subsuperficial, eh, que lograr tapar las semillas. Las semillas, o sea, si tenemos buena humedad, como se avecina, vamos a tener en esta campaña, en este invierno, la carinata va a estar naciendo de todas maneras. Por ahí lo que nos puede llegar a complicar es la uniformidad de las plántulas, o sea, vamos a tener diferencia en los nacimientos y obviamente esa plántula también va a ser un poco más débil o más susceptible a las bajas temperaturas. Pero lógicamente que si hay semilla destapada y tenemos buenas condiciones de humedad, vamos a lograr la implantación del cultivo. Tal cual. Carinata tiene muy buena viabilidad y muy buen vigor, es decir, se va a desarrollar con normalidad en el surco y va a prosperar. El punto es este, en cuanto a una incidencia de bajas temperaturas, queda más expuesta que aquella que está bien implantada y tapada en el surco. También puede sembrarse con el surco abierto en lugares donde sea necesario, pero siempre lo mejor es un buen contacto semilla-suelo. Diego, en cuanto a densidad y coeficiente de logro, ¿qué sería peor productivamente? ¿Quedarse corto o largo en cantidad de plantas? Bueno, también va a depender de las condiciones del año, porque si tenemos un año más seco, como veníamos teniendo no el año pasado, no en la última campaña, pero sí las anteriores, y en esas condiciones es preferible quedarse un poco más corto eh, para escaparle o para que el cultivo se defienda mejor ante un estrés hídrico. Eh, en un año húmedo, como posiblemente tengamos este año, y te diría que o sea, una población óptima sería lo ideal, pero si logramos, o sea, el cultivo se adapta. Nosotros hemos trabajado con poblaciones de 500, 600.000, 700.000 plantas y el cultivo se establece y desarrolla sin ningún problema. Obviamente que también hay otros factores, no solamente la cantidad de plantas, sino es la fertilidad, o sea, la disponibilidad de nutrientes que tengamos en el lote para que ese cultivo con mayor cantidad de plantas pueda aprovecharlo. Pero básicamente, o sea, es variable y el cultivo es muy flexible. Eh, la conclusión es esa: si tenemos un año húmedo, podemos levantar tranquilamente la densidad y apostar un poquito más. Bien. Diego, algo comentaste sobre ensayos de fertilización o productos que se utilizaron para la fertilización y su aprovechamiento. ¿Hay algo relacionado con fechas de siembra y fertilización asociado? No, bueno, el cultivo responde a la fertilización. Hay diferentes opciones. Ahí yo en el cuadro, en una de los slides mostraba que uno de los productos era más eficiente. El tema de la aplicación, o sea, la división en la fertilización nitrogenada, por ahí es un poco, si nosotros nos metemos más en el invierno, donde por ahí las lluvias son escasas o tenemos poca posibilidad de que ese fertilizante se incorpore y lo pueda tomar nuestro cultivo, ahí seguramente la respuesta va a ser menor. Entonces, si nosotros sembramos más temprano, posiblemente tengamos más chances de que si doblamos la fertilización y hacemos una fertilización eh, en estado de roseta, logremos captar alguna lluvia y por lo tanto una mejor respuesta. Bien. En cuanto a fertilización en la línea, digo, ¿alguna recomendación en cuanto a máximo de producto a utilizar? En este caso está consultando por fosfato monamónico y diamónico. Bien, sí, bueno, lógicamente que estamos hablando de un fertilizante con fósforo y con hidrógeno y eso colocándolo en la línea siempre vamos a tener un efecto de fitotoxicidad. Nosotros estamos recomendando hasta 50, entre 50 y 70 kilos podemos colocarlo en la línea. También, o sea, lo ideal es por debajo de la línea de siembra.
En el caso del fósforo al costado, por ahí no es recomendable porque tiene poca movilidad en el suelo y no va a ser aprovechado. Eh, pero yendo puntualmente a la cantidad, la recomendación es de entre 50 y 70 kilos podemos hacerlo. Después también hay un tema no menor que va a estar influyendo sobre esa fitotoxicidad, que es el distanciamiento que nosotros utilicemos. Más estrecho va a ser nuestro distanciamiento entre líneas, menor va a ser el efecto fitotóxico que vamos a estar teniendo en nuestro cultivo. A mayor distanciamiento, esa dosis de fertilizante se va a estar concentrando en mayor medida en nuestra línea de siembra, ¿no? Bien. Diego, algo has comentado de esto, pero en cuanto a fraccionar las aplicaciones de nitrógeno, si se puede, y específicamente con riego, si sería esto una ventaja, cómo se puede manejar. Sí, bueno, o sea, lo ideal en la fertilización nitrogenada es o la mayor demanda de nitrógeno en el cultivo de las brásicas es a partir de roseta, cuando va a estar entrando, se acerca el periodo reproductivo. Entonces, por eso la mejor recomendación es desdoblarlo y aplicarlo más adelante. Muchas veces esto en la práctica no es posible a veces por disponibilidad de maquinarias o porque no tenemos lluvias donde vamos a estar colocando ese periodo donde hacemos una recomendación para la fertilización nitrogenada. Entonces, en esos casos, también, o sea, como opción, a veces la mejor opción es la que podemos hacer. Y en esos casos la recomendación sería toda la fertilización a la siembra. Acá Guillermo nos consulta si hay alguna escala fenológica de carinata. Guillermo, esa información la puedes encontrar en nuestra página de www.carinata.com.ar. Allí tenés una buena descripción de cada una de las etapas. Hay una consulta que de siembras con dron, dice de aplicar, hacer una siembra con dron y luego hacer un rolo aplanador. Y tuvo una experiencia de hacer un boleo y luego también hacer ese proceso. Entiende que de esta manera la siembra con dron podría ser buena. ¿Qué opinas vos de esto, Diego? Dron más rolo aplanador sería. Eh, Sí, o sea, siempre, o sea, obviamente que o sea, depende de las circunstancias y las situaciones. O sea, si podemos realizar una siembra con, con máquina es lo ideal. Eh, en el caso, o sea, recomendamos una siembra al voleo perdón, con dron, en el caso de que necesitemos eh, anticiparnos, porque ya estamos en la ventana, estamos tardíos en la ventana de siembra y, o sea, tenemos el cultivo antecesor todavía en pie. En esas condiciones podemos llegar a hacer la recomendación. Lógicamente que el coeficiente de logro va a ser mucho menor y vamos a necesitar aumentar la densidad, ¿no? Sí, Pero es posible, es posible, es posible. sumo tu comentario, experiencias que hemos hecho de siembras tradicionales con sembradora, distintos tipos de sembradora y luego con drones y siembras aéreas, siempre y altinas también. Las siembras más eficientes, de mejor coeficiente de logro y mejor realizadas son las tradicionales, las sembradoras normales, donde luego lo que es altina, dron y aéreas pasan a ser como último recurso. Y va a depender mucho de esto que decía Diego, del contacto semilla-suelo y también de la humedad que tenga el lote para el desarrollo normal de la semilla, porque ya que no queda incorporada, y también de la pericia de la persona que aplica o que siembra con estas otras herramientas. Hemos visto lotes donde quedaban arrachados, donde quedaban franjeados, porque es muy difícil manejar esa cantidad de semillas y con buena distribución. Y hemos visto lotes que han quedado muy por debajo de la cantidad
de plantas que se deseaban lograr por hectárea. Entonces, la recomendación siempre es la siembra tradicional. ¿Sí? Acá tenemos una consulta, Diego, ¿qué se puede esperar de situaciones frente a este año más húmedo? ¿No? Como, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando para carinata? ¿A qué estar atentos? No, las expectativas son las mejores. Obviamente en un año húmedo posiblemente tengamos mayor desarrollo de enfermedades, con lo cual la recomendación es estar atento em, eh, la recomendación sería, si se dan las condiciones y los pronósticos aciertan, es estar atento a la aplicación de fungicida, sería una de las recomendaciones que debemos hacer. En el caso de que tengamos un ataque de polilla, las fertilizaciones, perdón, los bioestimulantes, junto con la aplicación de insecticida también es una recomendación para hacer, para lograr una mejor recuperación del cultivo en el caso de que hayamos tenido un un ataque importante de la plaga. Básicamente creo que es eso. Eso también, o sea, puede llegar a temperar el efecto de las bajas temperaturas, la alta humedad, que no tengamos un invierno tan crudo, con lo cual yo creo que las expectativas son las mejores. De acuerdo. Respecto a las enfermedades fúngicas, siempre recordemos que las aplicaciones de fungicidas son preventivas, ¿sí? No es cuando la enfermedad la podemos estar observando, sino, como dice Diego, cuando las condiciones predisponentes de humedad ambiental se disparan o te presentan la posibilidad de que esa enfermedad se desarrolle, estar haciendo la aplicación en forma preventiva, no curativa. Cuando ya la vemos que está instalada, que está desarrollada, es muy difícil el control por el volumen que tiene la planta, por la cantidad de hojas que tiene el cultivo, tener una buena llegada del fungicida no es fácil. Entonces siempre preventivo y entre 10 y 40% de floración, esa es la ventana para hacer un buen control. Respecto acá nos preguntan si hay sobre maní, experiencia de carinata. Yo les digo que sí, se ha hecho y habla de una aplicación de Imazapic el 27 del 11. Ahí habría que ver las condiciones de lote, humedad, lluvia y demás para tener una buena respuesta. No sé, Diego, si hay alguna consideración en este sentido. Sí, es lo que decía, o sea, no hay una cantidad de días exactamente donde, o sea, el cultivo es sensible a midazolinonas, es muy sensible. Con una aplicación de noviembre, estamos hablando digamos, de una cierta cantidad de días considerable, que o sea, no nos asegura ni que no vamos a tener problemas, ni tampoco que no lo vamos a tener. Obviamente la cantidad de milímetros recibidos es un punto importante a tener en cuenta para tomar la decisión de la siembra. Bien. Una consulta respecto al contrato, si te parece la tomo yo, dice hasta qué fecha límite se puede realizar el contrato. El contrato se puede firmar hasta el momento de la siembra, no hay problema. Eh, Así que en ese sentido no hay inconveniente. ¿Sí? Después te preguntan qué eficiencia de logro a la siembra deberíamos considerar en situaciones normales para carinata. Bien, yo creo que un buen coeficiente de logro ronda el 70-75% de, de, de la población. Después, obviamente que hay una franja importante entre una cama de siembra en convencional versus un- un lote que viene de maíz o sorgo, donde tenemos abundante rastrojo en superficie. Lo ideal sería entre 75 bajando hasta 60% de coeficiente de logro. Lógicamente, debemos tener esto en cuenta para poder aumentar o disminuir la densidad de siembra. Diego, ¿alguna consulta? ¿Cómo responde carinata en suelos arcillosos? ¿Cómo se comporta? Acá hablan de clase 4 o 5. Bien. Sí, bueno,
no debería tener inconvenientes. O sea, en Entre Ríos, tanto el cultivo de colza como carinata, yo creo que Entre Ríos es una de las provincias que más ha adoptado la siembra de cultivo, con lo cual tenemos mucha experiencia en suelos arcillosos y no deberíamos tener ningún tipo de problemas. Bien, para que tengan una idea, Entre Ríos y Santa Fe son las dos provincias principales que donde se origina la mayor cantidad de hectáreas de carinata. El programa abarca mucho más de 60.000 hectáreas y ellas dos provincias la lideran en cuanto a número de hectáreas y en estos ambientes se ha comportado muy bien. Nos preguntan sobre la página de Carinata, sí, como no, les podemos repetir, es www.carinata.com.ar. Allá van a encontrar información fisiológica, fenológica, de mercado, descripción de materiales, ensayos que hemos hecho, las charlas previas de años anteriores, la actual que estamos realizando, todo se concentra en ese lugar, inclusive allí tienen un chat, que si tienen alguna consulta pueden trasladarla a través de ese chat y le vamos a estar respondiendo a la brevedad. Nos consultan un breve resumen de la comercialización. Recuerden que Carinata es un programa en el cual el productor toma el compromiso de generar o originar grano de carinata bajo un contrato. Ese contrato se firma a la hora de la entrega de la semilla presiembra y a lo largo y en ese contrato está descrito las condiciones en cuanto a la forma de producir, los productos que se pueden utilizar, la certificación que es necesaria, yo les decía, para tener un producto aprobado que lo podamos comercializar, es algo muy sencillo. Hay una serie de preguntas en cuanto a certificación para que ustedes la puedan ver y puedan entender acabadamente de qué consta, a qué apuntamos, cuál es el foco, es bastante sencillo y allí pueden, a partir del momento de la firma del contrato, pueden tomar posición en el mercado, es decir, pueden fijar, pueden vender anticipadamente su cosecha y si no lo pueden hacer al momento de cosecha, vender su producción sin inconveniente. La línea o que se mira, el mercado que se mira es el de Colza Matif, que ese es el mercado de colza francés. La posición que se mira es mayo 27. Recuerden que esto está en euros, hay que pasarlo a dólares. Y luego que se entrega la mercadería, para aquellos que hayan optado por estar a la venta en ese momento, 7 días posterior a la toma de posición de precios se les paga. Eh, Cualquier consulta también la pueden trasladar a través de nuestra página de Carinata. Eh, Respecto a si hay comportamiento en la fertirrigación con efluentes, si hay información con la fertirrigación con efluentes, Diego. Efluentes, Eh, Bueno, no tengo experiencia puntualmente, pero o sea, no debería haber inconvenientes para todo lo que es en cuanto al nitrógeno. O sea, tenemos restricciones en cuanto a lo que es fertilizantes de síntesis química. En cuanto a residuos orgánicos, no hay restricciones en cuanto a certificación, así que sería una práctica, hasta te diría, aconsejable. totalmente. En campos regulares, clase 4 y 5, ¿conviene subir la densidad teniendo en cuenta un posible bajo logro o conviene más vale quedarse corto en densidad de plantas? Sí, yo te diría que es mejor bajar la densidad. Tenemos menor cantidad de nutrientes disponibles, menores condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo, con lo cual apuntaría a una densidad óptima como entre 250 y 300.000 plantas. Me parece que esa sería una opción aconsejable. Quizá pensando en el otro sentido, tenemos otro productor que nos consulta y dice que un equipo de riego, ¿a qué densidad apuntaría, ¿no? ¿Cuál sería en un alto, en un Ahí productor de tenemos alto el otro condición? extremo, el otro Ujú. extremo. Sí, 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 la idea es poder sacarle el jugo en base a las condiciones originales de arranque que tenemos.
es si tenemos riego, si tenemos la posibilidad de brindarle las mejores condiciones a nuestro cultivo, obviamente es apuntar a la población más alta, en este caso podríamos estar apuntando a 600, 700 mil plantas sin ningún problema. Bien. ¿Cómo influye, Diego, el rastrojo de soja en el coeficiente de logro de la siembra? ¿Se puede lograr buenas implantaciones con siembra directa? Sí, lógicamente con soja estamos en una situación intermedia, podríamos decir, entre una siembra convencional y una siembra posterior sobre maíz o sobre sorgo. Depende siempre de la cantidad de rastrojo que tengamos en superficie, de cuál haya sido el rendimiento de esa soja que hayamos tenido anteriormente. Si es una soja que nos ha rendido arriba de 4.000, 5.000 kilos, lógicamente el volumen de rastrojo va a ser importante, y vamos a tener que tener cuidado en que nuestra línea de siembra sea descubierta. Eh, a medida que el rendimiento, la performance de esa soja haya sido menor, nos va a permitir lograr realizar una mejor siembra, digamos. Por ahí lo aconsejable sería ampliar ante la mayor cantidad de rastrojos, es ampliar el distanciamiento entre líneas. Bien. ¿Alguna experiencia en cuanto a microgranulados a la siembra, Diego? ¿Algo que compartas con eso? Sí, por ahí la ventaja que tenemos en esos casos es básicamente sobre fitotoxicidad, ¿no? Pero también es una práctica que es aconsejable. Bien. Seguimos con el tema de fertilizante. ¿Se puede distribuir el fertilizante con altina y después incorporarlo con cultivador de campo? Sí, 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 sí. Si estamos hablando de una fertilización fosforada, lo aconsejable sería hacerlo con un tiempo prudencial a la siembra para que ese fósforo pueda incorporarse, eh, pero viendo los efectos, estaríamos evitando los efectos fitotóxicos comparado con la fertilización en la línea de siembra, con lo cual también es una práctica aconsejable. Bien, siguiendo con el tema de fertilización, algo comentaste anteriormente, pero ¿cuántos kilogramos por hectárea de urea puestos con la semilla es recomendable utilizar? Bueno, ahí es más o menos la misma cantidad que estamos aconsejando de fósforo. Estaríamos hablando de 50 a 70 kilos o más que eso. En el caso lo aconsejable para la fertilización con la aplicación de urea sería ponerlo al costado de la línea de siembra. Eso sería lo ideal, y evitar ponerlo en la misma línea, ¿no? Seguro. Nos consultan sobre si hay un límite a utilizar en los kilos de urea. Sí, por certificación, la cantidad de fertilizante con síntesis química es de 80 unidades de nitrógeno. Estaríamos hablando de 160, 170 kilos en el caso de la urea, estaríamos hablando de esos kilos por hectárea como límite máximo. Perfecto. Nos consultan sobre rindes promedios de la zona norte de Buenos Aires. Ahí, si querés, puedo contar algo de la experiencia de lo que hemos visto en los últimos años. Sí, Mucho está asociado a lo que es el manejo del productor. Productor que, a ver, que hace los deberes, que toma estas recetas, que realiza una buena fertilización y maneja el lote como un cultivo, puede aspirar a obtener, hemos visto 3.000 kilos, 3.500 kilos en el techo. El potencial en el cultivo está y tiene esa posibilidad de expresarlo. El año pasado, que fue un año que acompañó en lo que es Brásicas, se vio en muchas zonas, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, lo hemos visto en Entre Ríos, pero diría que de piso para norte de Buenos Aires podríamos estar pensando haciendo las cosas bien en 2.000, 2.500 kilos y ese techo superior que les comentaba, siempre y cuando lo conduzcamos de manera agronómicamente adecuada. Una consulta.
Si hay respuestas a aplicaciones foliares con boro o algún otro micronutriente. Bueno, no tengo información de que haya respuesta, de que haya respuesta a boro. Sí, sí, el consejo, la fertilización foliar, obviamente que es aconsejable. Y, o sea, si no es síntesis química, o sea, no hay restricciones sobre el cultivo. Eh, En cuanto a azufre, potasio, nitrógeno y fósforo, son los más importantes. Quizás el boro aún no lo hemos explorado o no hemos tenido, no hemos visto que te dé esa respuesta, pero quizás depende mucho de la condición ambiente suelo que tenga cada productor. En cuanto a coeficiente de logro, Diego, ¿cuál sería un logro esperable sobre un rastrojo de maíz sin ninguna labranza mecánica previa a la siembra? Eh, Bien, bueno, ahí, o sea, uno de los temas a ver es fecha de siembra, o sea, porque con mucho rastrojo en superficie, tenemos que tener en cuenta la ventana de siembra y acercarnos más a la primera parte para poder, vamos a estar arrancando con un suelo con menor temperatura y el cual se va a estar enfriando más rápidamente con las temperaturas bajas de fin del otoño y principio del invierno. Eh, y bueno, y lógicamente ahí deberíamos estar, si no tenemos posibilidad de hacer una, una pequeña remoción, ya sea con ras de diamante o con rolo picador, eh, ampliar el distanciamiento entre líneas. O sea, hay experiencias hasta 52 centímetros de distanciamiento entre líneas, que eso para una situación con abundante rastrojo, yo creo que sería una de las opciones a tomar. La otra sería el barre rastrojo, aunque no hay, no siempre tenemos una buena experiencia con el trabajo de ese accesorio que podemos estar implementando. Eh, con lo cual, yo creo que la recomendación ahí sería poder ampliar el distanciamiento entre líneas seguro, eh, eh, como medida básica, digamos. Bien, O sea, lógicamente que el coeficiente de logro ahí estaríamos más también sobre el piso del- de la ventana, que estaríamos más cerca del 60 o tal vez el 50 también, ¿no? O sea, lo importante es lograr colocar la semilla en el contacto con la tierra y evitar bien. la cámara de aire también, ¿no? Alguna consulta sobre fitotoxicidad. Hay un lote de un productor que hizo dos aplicaciones de Fomesafen. Pomosafen. Sí, si puede tener algún problema de fito. La aplicación la hizo previo a la siembra. No, no tengo O sea, fechas ni de cuándo realizó ni nada, solamente esto entiendo que sí, hay dos aplicaciones que se hicieron de Fomesafen. si hablamos de barbecho corto, no es recomendable. O sea, en todos los ensayos que estamos haciendo de herbicidas, Formisafen nos está marcando que es un producto fitotóxico para el cultivo de carinata, con lo cual si ha sido aplicado en un periodo menor a 3 meses, por lo menos, no es recomendable avanzar con la siembra del cultivo. Gracias, Diego. Una consulta con respecto a qué experiencia hay con la aplicación de clorpiridip en pre y post emergencia del cultivo. Eh, Clopiralit. Bueno, el Mm, clopiralit estamos hablando de Lontrel. No hay, o sea, a la dosis de 200 centímetros cúbicos por hectárea, no tenemos efectos fitotóxicos, o sea, los estamos recomendando para hacer la aplicación, tanto en presiembra como en postsiembra. El problema que tenemos con clopidogrel es que qué maleza vamos a controlar. Básicamente nos está ayudando mucho en el control de rama negra, en los nacimientos de fines de invierno, principio de primavera. Pero puntualmente con las malezas que podemos llegar a tener
otoño-invierno, la verdad que nos ofrece poco para controlar. Pero en cuanto a fitotoxicidad, a las dosis recomendadas no deberíamos tener problemas. Bien, buenísimo. Nos consulta respecto a novedades este año para los posibles puntos de entrega de la cosecha. Tomo ahí yo para hacer un comentario. Al tradicional punto de entrega que tenemos en San Pedro, estamos buscando, o ya está casi definido para tener dos puntos de entrega que estén más cercanos en la zona de Santa Fe y para poder recibir, acondicionar allí la semilla. En el contrato que ustedes han recibido figuran distintas compañías que ya están trabajando con nosotros, eh, que van a estar comercializando Carinata y que van a poder comprar y recibir esa producción. Así que en cuanto esas compañías terminen de definir los puntos, claramente lo vamos a estar transmitiendo, pero la idea cuál es ampliar las posibilidades de recepción, tener mayor fluidez en turnos, en horarios, en acondicionamiento y mejorar esos puntos de entrega al momento de la cosecha para simplificar todo este proceso. Una pregunta dice, ¿qué puede ocurrir con el rendimiento y calidad en un año de una primavera lluviosa? Bueno, lógicamente estamos hablando de una cosecha de fines de octubre, primeros días de noviembre. Eh, Ahí como ventaja, si respecto comparándolo con el cultivo de carinata, perdón, con el cultivo de colza, tenemos la ventaja de que nos permite esperar el cultivo, porque no es tan dehiscente como en el caso de colza, que cuando llega a madurez, la silicua se abre y se desprende la semilla. En el caso de carinata, en ese sentido nos permite un mayor margen de maniobra, ya que no es tan dehiscente como la colza y nos permitiría un mayor lapso de tiempo para poder esperar en el caso de que eh, recibamos lluvia y tengamos que postergar la cosecha. Eh, Después, en cuanto a condiciones de entrega, ahí Sebas, ayúdame vos, si hay... No, no, lo único que tenemos que pensar allí es estar atentos a la humedad de entrega para cosecharlo con menor humedad posible y para poder entregarlo en el puerto. Quizás algo a tener en cuenta es cuando estamos aplicando, y nos adelantamos mucho a la charla de hoy, pero cuando estamos aplicando desecantes, al momento de estar aplicando el desecante, mirar la programación y el producto que estamos utilizando, programación de lluvias, perdón, con el producto que estamos utilizando, porque este trabajo genético que explica Diego que se ha hecho sobre carinata para que tenga menor dehiscencia, ¿sí? Y no se abran las silicuas, cuando nosotros aplicamos el desecante, ya estamos pasando por arriba de esa dehiscencia natural y ya predisponemos al cultivo que se seque para que se entregue finalmente. Entonces, si estamos aplicando un producto como Diquat, que habitualmente toma una semana de momento de aplicación a cosecha, si vemos que en esa semana tenemos pronóstico de lluvias, evitar la aplicación porque ya vamos a predisponer a que esa silicua se pueda empezar a abrir, ¿se entiende? Entonces tenemos que mirar el producto y la ventana de lluvia para evitar esa posible apertura de silicuas, pero es por la aplicación del químico que estamos realizando. Así que para sumarle desde ese lado. Bien. Respecto a una estrategia de fertilización, Diego, ¿qué te parece para la zona norte de Buenos Aires la siguiente propuesta? En el punto uno, hacer una fertilización con MAP integrado con zinc a la siembra. En Roseta, SAM y luego otra aplicación de urea perlada. ¿Cómo lo En ves? Rosetta, perfecto. Sí, en la zona norte de Buenos Aires, o sea, donde hay más probabilidad de recibir lluvias en ese periodo. Sin lugar a dudas, en esa zona la recomendación sería desdoblar la aplicación de nitrógeno y ponerla en el momento donde el cultivo mayor lo demande. Sin lugar a dudas que es una estrategia recomendable que, que haríamos. Bien.
te hacen una consulta respecto a la fertilización de 80 unidades de nitrógeno máximo. En ese 80 unidades de nitrógeno máximo, ¿hay que tener en cuenta lo que tenga el suelo también? No, no, no. La recomendación no la recomendación, sino la obligatoriedad de las 80 unidades de nitrógeno son exclusivamente desde la aplicación externa al lote con fertilizantes de síntesis química. Todo lo que tenga el suelo, todo lo que tenga el suelo y todo lo que podamos aportar desde residuos orgánicos o eh, fertilizantes que no sean de síntesis química, no tenemos limitantes. Gracias. ¿Alguna experiencia de respecto a carinata bajo riego? ¿Hay respuesta? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, de hecho, toda lo que es producción de semilla, tanto del área parentales, de la cual soy parte de la empresa, y todo el área de producción de semilla, la hacemos, que se desarrolla en la zona norte de Provincia de Buenos Aires y también parte en Entre Ríos. La desarrollamos bajo esas condiciones y realmente nos permite poder cubrir los, los puntos críticos y sin lugar a duda que eh, se optimiza y nos permite apuntar a rendimientos más altos, lógicamente, en condiciones de secano. Sería, recordemos que carinata es un cultivo que se hace con aproximadamente 250 milímetros, pero lo que te da el riego es lograr una estabilización del sistema. Esto que dice Diego, que si en el momento que uno lo necesita no existe esa lluvia, no existe esa humedad, proveer este riego estabiliza todo el sistema productivo, evita esos picos y esos valles que habitualmente podemos tener. ¿Alguna consulta acá sobre el Fomesafen anterior? Dice que se realizó sobre el cultivo antecesor. Sí. Sí, 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 si lo realizamos, si lo aplicamos sobre el cultivo antecesor, en etapas tempranas y, y tuvimos todas las precipitaciones de primavera-verano. No vamos a tener consecuencias sobre el cultivo de carenata. La consecuencia es si lo aplicamos como barbecho previo a la siembra de carenata. Bien, si bien estamos en la siembra, consultan sobre qué productos se pueden recomendar para el secado de carinata a cosecha. Bueno, vos lo has mencionado, pero el producto recomendado para aplicar es DICUAT, por un tema de certificación. Aquí tampoco podemos aplicar Paraquat, que es el producto que normalmente o más comúnmente utilizamos para secar el cultivo. En este caso, necesariamente debemos utilizar DICUAT. Sí, sumo, puede ser Diquat, puede ser glufosinato de amonio, puede ser saflufenacil, puede ser glifosato. Cada uno de ellos tiene distintos periodos o tiempos desde la aplicación hasta el secado del cultivo. Hay que verlo en la estrategia. El que está totalmente prohibido es el paraquat. Ese está prohibido la utilización de paraquat para secado de carinata. Nos preguntan respecto de márgenes, en la página nuestra lo pueden encontrar, porque eso varía mucho respecto de cada una de las situaciones. Eh, Acá nos están preguntando, un momento, eh, sobre productos productos aplicados en campañas anteriores que puedan producir fitotoxicidad. Entiendo que son los que no están recomendados. ¿Cuál es la fecha límite para la entrega y la comercialización? Eso está en el contrato. No lo recuerdo exactamente de memoria, pero habitualmente rondaba la primera quincena de diciembre. ¿Existe riesgo de fitotoxicidad en la aplicación de repaso post siembra pre-emergencia de carinata con glifosato y cletodin? Diego. Eh, Perdón, la primera parte Si existe riesgo de fitotoxicidad en la realización de una aplicación de repaso post siembra pre-emergencia de carinata con glifosato y cletodin.
Bueno, en el caso de clethodim no habría problemas. En el caso de glifosato deberíamos tener la precaución de que no haya de- parte de la semilla de las plántulas ya emergidas. Esa es la precaución. En preemergencia lo podemos utilizar a los dos cultivos. Clethodim, sí, o sea, está como cultivo, como producto recomendado. eh, Ahí deberíamos tomar la precaución de no aplicarlo en estadios avanzados del cultivo. La recomendación es en roseta y roseta temprana. Podemos llegar a tener algún efecto fitotóxico en aplicaciones tardías. Bien, tenemos En un comentario. Sí, estadio perdón. reproductivo sería, ¿cierto? Bien. Tenemos un comentario respecto a las humedades de residuos en el puerto. Recuerdo que la humedad de comercialización, la base es 9. El techo que se recibía en el puerto era hasta 12. Obviamente se cobran esos puntos de humedad de secado. Y, cuando hemos recibido el año pasado algunos lotes que tenían humedades superiores a 16 y 17, y eso ya complica mucho la operación y en algunos casos no se pueden recibir eh, por exceso de humedad y se rechaza ese lote, con lo cual acá la sugerencia es programar muy bien la aplicación del producto con la ventana de lluvia para poder cosechar lo más seco posible y evitar estos inconvenientes. ¿Cuál es la fecha aproximada, Diego, de cosecha sembrando la última quincena de mayo? Bueno, tenemos, o sea, el ciclo aproximadamente es de 150, en el caso de Nucet 350, es de 150 a 160 días, en el caso de Nucet 400 es un poquito más largo y tenemos aproximadamente 10 15 días más de ciclo. Sembrándolo a fines de mayo, no estaríamos entrando ya en mediados de noviembre aproximadamente, seguramente. Bien. Hay varias preguntas relacionadas a cosecha, lo que las voy a saltear porque estamos en el momento de la siembra, pero si desean ver esta información está disponible en nuestra página de Carinata. Hay una charla del año pasado en el cual tratamos específicamente de cosecha, hablé justamente de estos puntos en cuanto a cuál es el momento ideal para desecar, cómo manejar esa humedad y cuál es la tolerancia máxima de residuo, están en los contratos también. Vamos con el tema de control de larvas. Si existe un umbral para monitoreo de larvas de Prutela y la recomendación de aplicación de insecticida. Sí, bueno, umbral no existe, o sea, es difícil poder realizar un conteo en realidad se determina más por presencia del adulto, cuando uno camina el cultivo y es fácil detectarla porque parece como una la primera impresión como una tucura, porque va saltando, pero en realidad es una mariposa. Es una pequeña mariposa que va saltando. Y después, al encontrar los primeros síntomas, que en el caso de la larva, primero se comporta como minadora en el embés de la hoja y luego ya como, como defoliadora. Pero debemos estar atentos en los primeros inicios de estadios del cultivo porque es una plaga muy agresiva y tiene un ciclo muy rápido, de manera que al detectarla eh, debemos tomar la precaución y volver al lote en los pocos días, en el caso de que la plaga, o sea, no veamos demasiada cantidad, porque el daño que puede llegar a provocar en pocos días puede ser importante. Bien. Con respecto a fungicidas, Diego, ¿hay algún tipo de recomendación de forma preventiva? Esto un poco ya lo hablamos, pero si querés ampliar. Sí, la ventana óptima para la recomendación de aplicación del fungicida es entre el 10% de floración y el 50% de floración. Es poder, en forma preventiva, y poder lograr que eh, la hoja en el cultivo permanezca verde el mayor periodo de tiempo posible para que justamente lograr la mayor translocación de asimilados. Bien.
Una consulta respecto a si se puede embolsar la carinata algunos días en el campo, por cosecha, al momento de la cosecha, entiendo yo, por no tener caminos. Hago un comentario acá corto. Recuerden que va a depender mucho de la humedad con la que ustedes tengan el grano cosechado. Si está en condiciones, se puede hacer, aunque no lo recomendamos por dos cosas. Uno, por esta relación de humedad contenido aceite en el grano, que es alta, entonces se puede arder, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación ideal es cosechar y enviar directamente al puerto. De no hacerlo y se tiene que embolsar, tener en cuenta justamente la humedad para que no se deteriore el grano y no pierdan kilos en ese embolsado. ¿Alguna opinión, Diego, respecto a si se puede realizar carinata en bordes urbanos? Entiendo Eh, que va por el manejo de los sí, agroquímicos y demás, ¿no? sí, bueno, en cuanto después, o sea, bordes urbanos, después también hay que ver si en esa localidad está permitido poder realizar el cultivo. Después, en cuanto a lo que es esas aplicaciones, eh, dentro de lo que es banda verde, o sea, podemos estar aplicando glifosato, no tenemos demasiadas herramientas en cuanto a control de herbicidas, pero básicamente pasa por una legislación particular del municipio, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos ahí una sugerencia del productor en cuanto a manejo en el contrato, la tomamos, muchas gracias por hacerla. Luego hay una consulta respecto de paraquat en preemergencia del cultivo, si se puede realizar. Sí, no tenemos lo mismo que el glifosato, o sea, si Ujú. no tenemos el cultivo emergido, no corremos el riesgo de tocar, o sea, tenemos que tener en cuenta que la mínima contacto del herbicida con la plántula, en ese estadio la plántula es muy sensible y podemos, en el caso de que tengamos un porcentaje de plántulas, podemos ocasionar un porcentaje o baja en la densidad. Pero, o sea, el producto no tiene residualidad, de manera que en preemergencia podemos aplicarlo sin problemas. Perfecto. Hablan del momento de cosecha, si está correcto utilizar como referencia para orientar la humedad de la colza, entiendo dentro de Sí, los sí, perdón, higrómetros. para tomar como referencia, Perdón, al momento de cosecha, si es correcto tomar la humedad del grano usando como referencia la colza. sí, de hecho lo usamos, sí, correcto, no hay problema. Bien. Si hay algún producto o experiencia de biológicos para controles de plagas o fijación de nitrógeno. No, la recomendación de biológicos la hacemos, inclusive la recomendación sería aplicarlo junto con el insecticida en el caso de que tengamos una, una aplicación de Plutela para lograr una mejor recuperación y más rápida del cultivo. Bien. Perfecto. Otra consulta respecto de costos promedio de producción, sin tener en cuenta el alquiler, un rendimiento de indiferencia. Bueno, esto es muy variable de repente, teniendo en cuenta la zona donde esté produciendo, la tecnología que esté aplicando, pero para tener una idea, el rendimiento de indiferencia suele estar entre 850 kilos a 1100 kilos. Ahí va a estar el rendimiento de indiferencia. eh, Según dónde esté y cómo lo esté produciendo en los años anteriores. Pregunta si se exige el contrato de arrendamiento en el contrato. No se exige, pero sí puede ser solicitado. Lo que tiene que haber en ese caso es, si la tierra no es de uno donde esté produciendo, alguna relación que demuestre que uno tiene la posibilidad de estar produciendo en esos lotes sin ningún inconveniente. Puede ser un convenio, puede ser un acuerdo entre las partes, no se exige al momento de la firma, pero se puede solicitar al momento de las auditorías. ¿Cuántos días de emergencia, de siembra, perdón, a emergencia aproximadamente para el norte de Buenos Aires para siembras de fin de abril, principios de mayo?
Sí, o sea, bueno, los tiempos de emergencia son entre 6 y 10 días, 12 días, o sea, a medida que, inclusive la carinata, las brásicas en general tienen una siembra escalonada, perdón, una emergencia escalonada, de manera que eh, vamos a los 6 7 días vamos a empezar a ver plántulas emergidas y cuando volvamos al lote a los 20 días seguramente sigamos viendo plántulas en emergencia. Pero a partir de los 6 7 días es lógico que empecemos a ver emergencia. Bien, bueno, no tenemos más consultas o preguntas, así que les agradecemos a todos su tiempo, el interés en el cultivo de carinata. Estamos a disposición, Nufarm, para recibir todas sus consultas. Recuerden que un muy buen punto de conexión y de consulta, intercambio de experiencias en nuestra página de Carinata, www.carinata.com.ar. Diego, te agradecemos enormemente tu tiempo y tu experiencia volcada en una forma práctica, sencilla, y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Que tengan Bueno, una muy buena jornada. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao, chao.